Bueno, muy buenos días, muchas gracias a quienes nos están acompañando. En el chat nos pueden indicar desde dónde se están conectando, así de paso viajamos un poquito. Quiero agradecerle a la Comisión de Interpretación de la ATI por haber organizado esta mesa redonda con invitados de lujo y ahora en un ratito ya les damos la palabra para que arranquemos. Pero antes quería aprovechar para contarles que la ATI coorganizó un evento sin precedentes hasta ahora en donde vamos a hablar sobre tarifas y la realidad profesional, junto con el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires, que se va a realizar el sábado que viene, sábado 27, y al que van a poder asistir de forma presencial y también de forma virtual. También les recuerdo que en la ATI en la web de la ATI está disponible el Calidoscopio, que es nuestra publicación digital, y también pueden encontrar la información sobre el resto de las actividades de capacitación que organizamos en todas las redes de la asociación. Así que ahora sí, los dejo con la comisión de interpretación. Les cedo la palabra a Mariela para que presente a nuestros oradores. Gracias, Gaby, muchas gracias. Y también gracias, Miquela y Francesco, por estar aquí entre nosotros. Mientras ustedes se van presentando en el chat, entonces les comento quiénes son nuestros invitados internacionales. Por un lado tenemos a Michela Bertozzi, que es doctora en estudios de traducción e interpretación por la Universidad de Bolonia. Ella es intérprete de conferencias, apasionada por la formación de nuevos intérpretes. Es profesora en el Departamento de Traducción e Interpretación de su alma mater y también intérprete de conferencias independiente. Miquela es investigadora postdoctoral, miembro de varios proyectos de investigación europeos del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Bolonia y desde el 2020 organiza y dicta cursos de formación para intérpretes tanto en línea como presenciales. Así que, Miquela, benvenuta. Francesco, por su parte, también es intérprete de conferencias profesional, apasionado por el deporte y la tecnología. Él es miembro de ASSO-Interpreti, la Asociación Italiana de Intérpretes de Conferencia, desde el 2011 y profesor de Interpretación de Conferencias e Interpretación Bilateral en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Bolonia, donde también es investigador postdoctoral en el marco del proyecto Interpretación para la Educación, que ofrece interpretación simultánea para clases magistrales en la Universidad de Bolonia. Desde 2020 organiza y dicta cursos de formación para intérpretes de conferencias profesionales, así que Francesco, un placer tenerte con nosotros. Benvenuti. Le doy la palabra a Carmelo Velázquez de la Comisión de Interpretación, que va a ser nuestro moderador el día de hoy. Carmen. Para nosotros es un gran placer recibir a los invitados estelares del día de hoy, que son Michela Bertozzi y Francesco Cecchi, de Cabina Doppia, en momentos en los cuales el tema de la inteligencia artificial está en boga y donde muchos colegas tienen una visión quizás un poco pesimista con respecto a la introducción de estas nuevas tecnologías, pues ven la posibilidad de un eventual reemplazo, pero por otra parte hay un grupo de colegas que más bien perciben estas tecnologías como una oportunidad y una forma de hacer el trabajo de forma distinta, contando con nuevas herramientas. Y esto me lleva entonces a dar inicio a nuestra conversación del día de hoy, haciendo una primera pregunta. Y es la siguiente. Y ahora procedo entonces a comenzar con esta discusión, ¿no? Que se centra con respecto a qué habilidades se necesitarán por parte de los intérpretes para ser competitivos en los próximos años. Lo primero que yo diría es que nuestra experiencia es una experiencia, digamos, una perspectiva, yo diría que bastante especial, ¿verdad, Francesco? Sí, especial porque somos profesionales y también investigadores Y que docentes. trabajamos en la universidad. Digamos, Sí, sí. por lo tanto tenemos, digamos, una triple perspectiva sobre este asunto, sobre la pregunta que nos ha planteado Carmelo, o sea, ¿no? Las habilidades nuevas que se tienen que integrar
para seguir siendo relevantes en el mercado como intérpretes hoy. Por lo tanto, nuestra triple perspectiva es la perspectiva de profesionales de la interpretación y de la traducción. Trabajamos principalmente en el mercado italiano, pero también damos clase de interpretación tanto bilateral como de conferencias en la Universidad de Bolonia y llevamos 5 años dando, digamos, formación profesional continua. Por lo tanto, tenemos una perspectiva de los que están empezando, de los estudiantes de Sí, interpretación y traducción de la universidad, los que acaban de arrancar, digamos, de los profesionales que en cambio están en el mercado y llevan ya bastantes años, ¿no?, en el mercado, y nuestra perspectiva, que sería un poco una perspectiva, yo diría que en el medio, ¿no?, entre los dos puntos de vista. Por lo tanto, digamos, nuestra perspectiva ujú, es triple. Y desde nuestra, digamos, posición, yo diría que la habilidad, la más importante que se tiene que integrar hoy para seguir siendo relevantes en este tipo de mercado tan cambiante como el que tenemos de la interpretación hoy, por lo menos en Italia y en Europa, sí, pero yo claro, creo que también en Argentina, es la flexibilidad y la curiosidad. sí, Porque, como decíamos antes, ya no es suficiente, esto lo sabemos, ¿no?, salir de la universidad con una serie de competencias, de habilidades, de herramientas, instrumentos y técnicas para ser buenos y buenas intérpretes y traductores y traductoras, por supuesto. Ahora, todo año es un cambio. sí, Todo año conlleva cambios importantes en términos, bueno, cambios que afectan la forma de trabajar. Y por lo tanto, el hecho de ser curiosos, mm, flexibles y capaces de aprender cosas nuevas continuamente, yo creo que es lo más importante. Siempre ha sido así, también en el pasado, ¿no? Porque una de sí, las siempre. características para ser intérpretes ha sido esta, pero yo creo que todavía más hoy, ¿verdad, Francesco? Sí, claro, yo creo que hay que tener apertura, o sea, que hay que estar abierto al cambio. Claro, es que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Se dice, o sea que digamos que no todo va a ser, ¿cómo puedo decirlo?, bueno o aceptable, pero claro. Está que tampoco hay que cerrarnos y decir, no, siempre llevamos trabajando así, no podemos cambiar porque así es la forma de hacer las cosas. Porque cambios siempre ha habido. Sí, Hablábamos antes de la pandemia con el COVID, o sea, el boom de la interpretación remota, cuando ya estaba en marcha la antes, interpretación remota, pero lo que hizo la pandemia solo fue acelerar el proceso. sí, O también si pienso en la traducción, todos los programas de eh, asistencia, ¿no?, por el sí, traducción ordenador, o sea, de asistida, traducción asistida. traducción Entonces, automática. siempre ha habido cambios y creo que hay que tener cierta curiosidad, flexibilidad, apertura y también, eh, ¿cómo puedo decirlo? O sea, ver en qué dirección estamos yendo sin ser ni demasiado pesimistas ni demasiado optimistas. Claro, hay que tener cierta Sí, sí, razonabilidad, o sí, sea, absolutamente. sí, Yo también diría que además de estas, ¿no?, estas capacidades y habilidades de ser flexibles, curiosos, de adaptarse también, yo diría que también un poco, bueno, esto lo digo yo de forma personal, pero creo que muchos puedan compartir esta idea, tener un poco de tendencia hacia también el uso de las nuevas tecnologías, que es algo yo creo que imprescindible para nosotros los intérpretes hoy. Los intérpretes siempre hemos tenido esta actitud, ¿no?, un poco, digamos, negativa, por lo menos en el pasado, hacia la interpretación. Ahora ya no se puede seguir de esta forma. Yo creo que un poco de, no diría yo aceptarlo todo, pero no, claro que no, no es lo que vamos diciendo, no, no, no. integrar en el flujo de trabajo, por lo menos en ciertas fases del flujo de trabajo, un poco de tecnología, un poco de herramientas. Yo creo que hoy es absolutamente, yo diría que indispensable. Perfecto. Esto me lleva un poco
para encauzar, digamos, esta pregunta con respecto a las habilidades. Si uno piensa en el bloque de habilidades que requiere un intérprete, han hecho referencia ustedes, por supuesto, lo que son las habilidades principales, ¿no? Como los core skills, como le dirían los estadounidenses. Y luego hay ahora una serie de habilidades nuevas, ¿no? Derivadas de estos cambios precisamente. Si tuviesen que hablar de habilidades digitales Ujú. a fomentar entre los intérpretes, ¿dónde harían énfasis? ¿Qué piensan ustedes que sería prudente que pudiese incluirse en los currícula de formación al respecto? Sí, en los currícula yo creo que, bueno, hablando de Italia primero y luego ya echando un poco, Sí, ¿no? La bueno, mirada un sí, sí. poco más lejos. Pero en Italia ahora estamos tratando de incorporar cada vez más herramientas y tecnologías digitales, también yo diría desde el principio del curso, o casi, Sí, porque claro. al principio se dan, como decías, Carmelo, los core skills, las técnicas, las estrategias de consecutiva, de simultánea, de bilateral, lo que sea. Y esto nunca va a cambiar. Y esto no Esto cambiará, yo nunca creo va a que cambiar. durante Creo que sí, no. muchos años no creo que va a cambiar, ¿no? Las ciencias duras, digamos, ¿no? Digamos, sí, Lo sí, que tiene que lo estar, básico, lo lo que es. básico, los Sí, elementos básicos para poder convertirse, sí, para sí. poder ser intérpretes. Pero después de un ratito, que en Italia de momento es muy, bueno, yo diría bastante breve, Mm. después de unos meses se empieza a integrar la tecnología, se empieza a integrar lo digital y de momento estamos integrando, bueno, antes la tecnología para la interpretación remota. Y tecnología para la interpretación remota, bueno, no me refiero solamente a las plataformas que todos Sí, no es conocemos. solo cómo se usan las plataformas que Me ya. refiero a todo el flujo de trabajo, todo el workflow, como dirían los ingleses o los americanos, ¿no? O sea, todas las tecnologías digitales y las herramientas para antes, durante y después, de la interpretación, del examen, de lo que sea, para los estudiantes y para los profesionales. Estoy hablando un poco en general ahora, ¿no? Y por lo tanto se integra esto como primera fase. Mm. Y luego ya, empezando por el segundo año y luego siguiendo digamos, en la formación de los estudiantes, se integran cada vez más tecnologías que tienen que ver, por supuesto, o que están vinculadas de alguna forma con la IA. Porque ya sabemos que sea en la parte de preparación, documentación, glosario, terminologías, toda esta parte, ¿no? de antes, digamos, Ujú. de la preparación del Y encargo, búsqueda de la búsqueda de información. Sí, sí. información, etcétera. Sí, Tanto durante la interpretación consecutiva, simultánea, lo que sea, como yo creo que también es muy importante la fase después, que es sí. algo que, ¿no? A veces se nos olvida porque no Porque no- tenemos tiempo, no le damos Claro, importancia, pero es una fase sumamente importante, tanto para los estudiantes como yo creo para nosotros los profesionales, porque es ahí justamente donde vemos, donde tenemos un momento, ¿no? Como para reflexionar y entender lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, cómo podemos hacer en el futuro, cómo podemos crear nuevas oportunidades con ese cliente o con otros clientes nuevos, ¿eh? Por lo tanto, la IA, las tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial para todas las y fases también del... durante con reconocimiento vocal, todo eso. O Absolutamente. sea, todas las herramientas que hay a disposición y que se pueden usar para mejorar nuestro trabajo o, ¿cómo puedo decir? Acelerar ciertas fases. Acelerar unas fases, sí. Sí, Sí. yo diría que esto. Ujú. Has hecho mención de algo muy interesante, Francesco, ¿no? Porque ahora justamente se ha puesto en boga el uso de recursos como el reconocimiento vocal, que quizás puede Sí. ser útil. Y he visto que no solamente se usa en ámbitos remotos, por ejemplo, a través del No, uso no. de los captions de Windows, entre otras herramientas, sino también, y lo vi en un evento presencial donde había chinos, pues los chinos siempre Sí, en, sí. Los chinos en la están en el vanguardia, futuro, en están el futuro. como 3 siglos Sí. más adelante. Yo veía la cabina china. Siempre hay que mirar a China para ver dónde vamos. Sí, 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 sí. Tenían un Es verdad. aparatito y yo me di cuenta, claro, que estaban haciendo captions del sonido de salida, así que it blew my mind. O sea, yo me quedé asombrado, yo decía, wow, claro, se habían conectado con un cable al sonido de sala, Sí, sí. pero esto me lleva a una pregunta muy importante, ¿no? Que Claro. tiene que Ujú. ver
con lo siguiente. La interpretación suele depender en gran medida de la confianza, ¿no? Que existen, Sí, digamos, entre los clientes, los colegas, los usuarios finales, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede reforzar este principio de la confianza, en especial en la era digital, donde hay muchas discusiones en relación con la propiedad intelectual, los derechos de autor? claro. eh, ¿Cuáles son los riesgos éticos vinculados a esto? Sí. Y si les parece prudente, no sé, elaborar quizás un decálogo en ese sentido, con el cual poder sentarse honestamente con un cliente, para que sepa, digamos, Sí, qué esta es lo que se está haciendo. sí, sí, esta, Carmelo, es muy buena pregunta. O sea que es uno de los temas que yo diría que son uno de los temas centrales de esta discusión. O sea que hablamos mucho de, sí, inteligencia artificial, de interpretación automática, traducción automática, ya está. Y todo pasa por modelos que procesan la información y luego nos dan una traducción, una interpretación, lo que sea, Un un producto. producto, pero ¿qué se va a hacer con esos datos? O sea, no sé, la software house o el que desarrolla esos modelos, ¿qué va a hacer con esos datos? Y como ya hemos hablado antes, como mencionaste tú en la pequeña charla que tuvimos antes de que empezara todo esto, en Europa hay una directiva Mm. sobre la gestión de datos de IA. Tenemos el reglamento sobre datos Sensibles. sensibles, claro, pero eso se está integrando con pautas sobre IA porque hay que hacer una clasificación de riesgo de esta información. Puede haber informaciones sensibles y entonces tener un riesgo alto, pueden ser cosas, digamos, que no tengan un gran riesgo y entonces es algo al que tenemos que prestar mucha atención también cuando usamos otras herramientas para ayudarnos. Y entonces, yo siempre pienso en esto, ¿no? Que cuando vamos interpretando una interacción entre médico y paciente, ¿no? Donde hay un alto riesgo porque hay un gran nivel de confidencialidad, Datos también sensibles. datos sensibles y también, digamos que también el riesgo Es alto, muy que alto. si el intérprete comete un error, Está te claro. puede causar un daño grave. Y si se usa, por ejemplo, si alguien quiere usar la interpretación automática porque ya los seres humanos ya no sirven para nada, ¿no? Como dicen Lo dicen algunos, algunos, que ya ¿no? no Que ya, servimos para que ya nada, los ¿no? seres humanos... Tenemos que buscarnos otro oficio porque ya no hace falta, ¿no? No, no, que el gobierno nos pagará algo porque nadie va a trabajar, porque Sí, todo... dijo el canciller alemán ayer, anteayer, no me acuerdo, lo dijo el canciller alemán. Eso Porque lo los dijo. seres humanos ya no servirán para nada. Pero claro, si la máquina se equivoca, ¿quién tiene la responsabilidad del error? Sí, esto creo que es un Esto tema, es un tema. un tema fundamental, Francesco. Y Carmelo, Sí, habéis abordado el tema de la confidencialidad de los datos y yo creo que todavía más importante, la responsabilidad. Y esto yo creo que tiene una doble faceta, ¿no? Por sí. un lado, si presentamos estos temas a los clientes o posibles clientes, ¿no? O a las personas con las que interactuamos, sean compañeros, compañeras, directores de proyecto, cuando trabajamos, ¿no? Si le presentamos estos puntos, estos retos, ¿no? Por un lado, yo creo que damos, o sea, una impresión, ¿no? De Mm, gran profesionalidad, yo creo, porque conocer el asunto primero yo creo que es lo más importante, porque un cliente no tiene por qué estar informado, ¿no? Sobre estos temas, no tiene por qué saber, ¿no? Conocer algo del tema de la confidencialidad, del tema de la responsabilidad, no tiene por qué saberlo. Si somos nosotros como profesionales los que les explicamos a un cliente o potencial cliente cómo funcionan estos elementos, cómo se enmarcan, le damos unas pautas para que ellos puedan entender, yo creo que por un lado le damos una
buena impresión Sí, de profesionalidad y aumentamos la confianza, como decías tú, Carmelo, la sí, confianza sí. que se puede establecer entre profesional y cliente o referente, punto de contacto, etcétera. Y por otro lado, yo creo que podemos detectar, identificar realmente cuáles son las áreas en las que más merece la pena invertir para nuestro trabajo. Y me explico, pongo un par de ejemplos y luego ya pasamos a otra pregunta porque no quiero tampoco detenerme más, pero solamente para daros un ejemplo. Yo creo que decir, ¿no? Subrayar este asunto de la responsabilidad de lo que se dice y de la confidencialidad de los datos, yo creo que nos abre nuevas oportunidades de trabajo, porque son oportunidades en las que tiene que estar y siempre tendrá que estar un ser humano, un intérprete físico en carne y hueso. Esto por un lado. Y por otro lado, también identificar esas áreas en las que, por ejemplo, no hay, como dicen, a nosotros no, nos pasa a veces, nos dicen no hay budget, porque solamente, por ejemplo, es una conferencia donde hay una persona extranjera que necesita la traducción o necesita la interpretación. No tienen budget, no tienen dinero para invertir en el servicio. Te quieren pagar 2 duros Mm, y ya, y ahí yo creo que merece la pena si es un contexto, digamos, muy restringido, sí, muy limitado, sí, sin responsabilidad, sin datos sensibles, sin otros asuntos delicados que hay que tratar. Ahí yo creo que la tecnología nos puede ayudar de alguna forma. Y por lo tanto yo creo que ahí dividimos, ¿no? Identificamos y detectamos áreas en las que sí que hay que invertir. Áreas de alto nivel, áreas donde el riesgo sigue siendo y seguirá siendo muy alto, áreas donde la responsabilidad y la confidencialidad siguen siendo y seguirán siendo extremadamente relevantes. Ahí creo que hay que invertir para, yo creo, ¿no? Para sí, seguir también. siendo relevantes en Y el mercado, también especializarse, o sea, por porque supuesto. esto ya era importante y ahora Antes, es aún más sí, importante. Sí, sí, todavía sí, más, yo claro. diría, sí. Justamente mi compañera Mariela hacía referencia, ¿no? A riesgos, que era un poco lo que estábamos hablando y lo que era la parte Sí. de matriz de riesgos. En ese Sí. sentido, ¿qué tan recomendable o qué opinan de elaborar una serie de casos de uso, aparte de Ujú. esa matriz de riesgo, como elemento ilustrativo para no solo clientes, yo diría, bueno, los actores involucrados en el uso de este tipo de herramientas, como incluso gobiernos? Les comento porque, por ejemplo, está el caso de los tribunales en Estados Unidos, Ujú, que me parece, si no me equivoco, que en Wisconsin había un proyecto de ley, el cual tengo y se los puedo hacer llegar, que procuraba introducir el uso de la IA para reemplazar a intérpretes en casos judiciales. Mm. Eh, mm, lo cual, bueno, es uno de los ámbitos así como muy delicados por el tema que Sí, claro, mencionan de la rendición de cuentas, ¿no? De la responsabilidad. Si algo sale mal, entonces, ¿quién es el responsable? claro. Eh, y bueno, ha habido mucho trabajo por parte del gremio de traductores e intérpretes en Estados Unidos para precisamente advertir de los riesgos conexos, ya no solo inherentes a la privacidad de los datos o a Ujú, sesgos implícitos de la tecnología al nutrirse muchas veces de datos no depurados, porque ese es sí. el problema, digamos, de cosas como GPT-4 y otros modelos grandes de lenguaje que tienes, se nutren de datos que no están Ujú. depurados y tienden a reproducir sesgos, por lo cual Sí, sí, hay que sí. ser cuidadoso, digamos, con esto. Eh, y en ese sentido, los que hacían lobby, digamos, en contra de esa pretensión de reemplazar a los intérpretes humanos por tecnología, hacían referencia, por ejemplo, a la posibilidad de juicios anulados, Mm. demandas, mm, eh, precisamente por esto, porque estamos hablando de tecnologías todavía perfectibles, que no son infalibles. Sí. Entonces, un poco quería saber cuál era su perspectiva con respecto a esto, a posibles casos de uso
de cierto modo también para dar una perspectiva realista a los usuarios finales de este tipo de servicio. Ahora, mencionaste algo muy importante, que es que si yo estoy en un pueblito recóndito y tengo la necesidad de poder comunicarme con una persona que habla samoano, que no es que voy a conseguir un Claro. intérprete en Claro. cualquier lugar, si no hay un riesgo, claro, sí, definitivamente ese es un caso de uso que perfectamente puede ser útil una tecnología de este tipo. Pero quisiera escuchar las impresiones de ustedes al respecto. Absolutamente. Yo creo que ser realistas, lo has dicho muy bien, Sí, Carmelo, sí. ser realistas yo creo que es lo más O sea, importante. sí, sí. Una idea podría ser, bueno, primero darle, como decías, un decálogo, unas líneas guías, unas pautas para, ¿no?, poder entender estos temas, estos asuntos de confidencialidad, de responsabilidad, ¿no?, de las tecnologías relacionadas con la interpretación, con la IA y enseñárselo, explicárselo, hacerle ver cuáles son los riesgos y beneficios, ¿no?, de las dos cosas. Y por otro lado, ser realistas, lo has dicho muy bien, Carmelo. Yo creo que nosotros los profesionales lo vemos mejor que nadie, porque Sí, lo vemos en nuestro mercado. Por ejemplo, los casos de interpretación, por ejemplo, interpretación telefónica, interpretación de emergencia de lenguas minoritarias, como has dicho, que necesitan un servicio H24 con lenguas para las cuales no se encuentran intérpretes, pero que sí surge una necesidad urgente de, por ejemplo, traducir algunas interacciones también breves, yo diría, ¿no?, pero muy puntuales entre una persona y un médico o un sanitario. sí. Allí yo creo que siendo realistas, estas tecnologías nos podrían realmente, ¿no?, echar una mano concreta. Sí, claro está que hay que tener atención por lo que decía antes, sí. Con mucho, muchísimo Pero hay que tener cuidado. mucho cuidado, o sea. Porque yo, por ejemplo, he tenido ocasiones en las que algunos clientes me han vuelto a llamar después de haber utilizado. Esto se puede decir, no Sí, es sí. ningún secreto. Yo creo que No, no no, voy para nada. a decir nada que no se pueda decir públicamente, pero personas, clientes que antes nos contrataban y que durante un rato intentaron reemplazarnos por la IA, básicamente, Sí, y que fue un fracaso y nos llamaron de urgencia para decir, por favor, correr porque necesitamos a un intérprete humano, a un ser humano, sí, a sí, dos sí, seres nos pasó, humanos sí, sí. todavía. Nos pasó, sí, sí. O sea, realismo, ser concretos, hacer un, no sé, un decálogo, una lista de puntos, una lista de casos como este, casos muy banales, muy básicos, pero concretos en los que les enseñamos a los clientes riesgos y beneficios, los dos, siendo muy realistas y sinceros, porque a la gente, al fin y al cabo, la interpretación, si la IA la va a intentar utilizar para reemplazarnos antes o después. Y lo van a Sí, ver cómo funciona realmente. sí, y Por lo ahora, tanto, ser sinceros, enseñarle riesgos y beneficios, hablar de conceptos como responsabilidad, como protección de los datos sensibles. Y luego ya dejarle, ¿no?, los espacios de libertad y decisión consciente, después de enseñarles algunos casos, algunos puntos, sí, algunas sí, sí, pautas. porque ahora lo que está cambiando, porque son cosas que ya existían, porque existían esos, ¿no? Los llamabas los traductores digitales, Sí, ¿no? Esas cosas, esos pequeños, no sé si eran ordenadores o agendas digitales, ¿no? máquinas, sí, Máquinas donde tú, ok, tecleabas algo, te daba la traducción y luego, ¿no? En situaciones, digamos, básicas con frases se muy podían simples. usar. Y ahora vamos a ver unas evoluciones de ello. Y como me ha llamado la atención ahora lo de Apple, que presentó los nuevos Mm. AirPods, que ya traducen todo así, y me salió, o sea, eso me recordó la novela de la guía del autostopista galáctico, ¿no? Ah, Donde tienen el pez de Babel que se pone en la oreja y y le traduce sí, en el oído le traduce todas todo. las lenguas del universo, ¿no? Sí, sí, verdad, sí. Y habla todas las lenguas, todos los idiomas del mundo. Sí, sí, verdad, verdad. Sí, y eso me recordó eso, ¿no? Pero claro, es que depende del uso que alguien quiere hacer sobre ello. Está claro que en conversaciones básicas,
o si no tenemos tiempo, no podemos, digamos, llamar a un intérprete Claro, ahora. claro. Y es, mientras tanto, para entendernos así, eso puede ser un uso. Y yo creo que Francesco, y como decía muy bien Carmelo antes, yo creo que aquí los gremios y las asociaciones profesionales pueden tener un papel realmente muy, muy importante. Porque si nos juntamos todos y todas, nosotros los profesionales, y nos ponemos ahí, alrededor de una mesa, tratando de poner puntos, casos concretos, situaciones de riesgo y situaciones de oportunidad, las dos cosas, ¿no? Riesgo-beneficio. Haciendo como un decálogo, como una serie de Sí, líneas guía sí. y juntamos todas nuestras ideas, todos nuestros casos, todas nuestras experiencias. Yo creo que allí las asociaciones profesionales podrían producir una serie como una lista de puntos, una, no sé, una guía, no sé cómo llamarlo, para luego presentárselo a los clientes y a todos los stakeholders, como dirían, ¿no? Los americanos. Yo creo que allí realmente las asociaciones pueden tener un papel muy, muy importante. Sería, A- yo creo, importante hacerlo. Aquí has creado un puente muy importante hacia, digamos, mis últimas dos interrogantes, que las voy a lanzar juntas para dar pie a nuestro intercambio, bueno, con nuestros asistentes. Tenemos 40 personas Wow, Wow, conectadas, gracias. muchas gracias. Estamos encantados. sobre todo por la convocatoria tan corta que Es tuvimos. verdad, fíjate tú, Pero, sí. Sí, pero este es sí. un tema que suscita muchísimo interés entre la comunidad de traductores e intérpretes. Entonces, las últimas dos preguntas de mi parte, como decía antes, dar la posta al resto de los colegas, tenían que ver justamente con esto. ¿Cómo crean oportunidades para los intérpretes la diversificación y los nuevos modelos de servicio? Es decir, interpretación remota, eventos híbridos, etcétera. Y de cara a los próximos 5 o 10 años, ¿cuáles consideran ustedes que son las oportunidades más prometedoras para nosotros? Muy bien. Muy buena pregunta. Empiezo por la última, empiezo yo, Vale, vale, Francisco. sí, sí, como quieras. Empiezo por la última pregunta. Las oportunidades más prometedoras para los intérpretes en los próximos años. No sé si 5 o 10, pero bueno, en el No sé, futuro. porque En un las futuro cosas cambian cercano. Sí, semana tras en un futuro semana. cercano, yo diría. Yo creo que la integración, porque lo he vivido en mi propia piel, yo creo que la integración y una integración positiva, y luego trato de explicarme, una integración positiva entre las habilidades humanas de un intérprete imprescindibles y las habilidades tecnológicas, las ayudas tecnológicas de la inteligencia artificial. Y pongo un ejemplo muy concreto. Nosotros tenemos a un cliente que lleva 10 años Sí, llamándonos para una misma conferencia con un orador principal que trata, bueno, más o menos siempre del mismo tema, cambia un poquito cada año, pero el tema, digamos que básicamente generalmente es el mismo. Por lo tanto, llevamos 10 años como intérpretes profesionales entendiendo a esta persona, que es una persona, yo diría que en inglés bastante difícil de entender porque tiene un acento muy, muy fuerte y bastante desconocido, digamos, no muy difundido. Y por lo tanto, después de 10 años interpretando a esta persona, está claro que no, con nuestras competencias y nuestra experiencia, tenemos un bagaje, yo creo que importante, ¿no? Para dar un resultado, un producto, una interpretación de alto nivel. El año pasado tratamos por primera vez de integrar, fue uno de nuestros primeros sí. intentos a finales del año pasado, de integrar nuestras competencias, nuestras habilidades tan avanzadas, evidentemente después de 10 años con el mismo orador, con el mismo tema, durante la simultánea, integrando los closed caption, los CC, no, digamos, Digamos, los subtítulos, que no subtítulos, son así, digamos, subtítulos, sí, la transcripción no es eso, pero automática. bueno. La transcripción automática. Y en esta transcripción automática, yo creo que cada 5 palabras, yo creo que 2 por lo menos estaban equivocadas o ligeramente Sí, cambiadas estaban. porque había mucho nombre propio, muchas referencias también a cine, teatro, libros, y por lo tanto la IA
llegaba hasta cierto punto, ¿no? Porque no entendía todas estas referencias. Pero yo os puedo prometer, os puedo decir que salí de esa conferencia después de 10 años pensando, wow, no lo he hecho tan bien como este año nunca, porque realmente integrando la posibilidad de ver por lo menos algunas palabras que se quedan ahí en la pantalla, o por lo Reconocimiento menos vocal, sí. algunos números que se quedaban ahí en la pantalla, en vez de hacer así con el codo a mi compañero, el pobre Sí, Francesco, mi escribe. compañero de cabina, al que le pegaba, ¿no? Para decir, Escribiendo por favor, números, palabras escribe el número, escribe la y palabra. no se lee porque El, escribo muy mal. el número se quedaba ahí. Y para mí, para nosotros, eso fue realmente insuperable. Por lo tanto, yo creo que el futuro es este. Hacerlo claro, evidente, enseñárselo, explicárselo a los clientes que las competencias humanas son imprescindibles y si las ponemos en contacto y las juntamos Ujú, con alguna ayuda de la tecnología, que seguramente va a fallar de alguna sí. forma, algunos fallos seguros que hay ¿no? que habrán también en el futuro, yo creo que la combinación de las dos cosas es insuperable. Y yo he salido de esa conferencia diciéndome, wow, no lo he hecho bien como hoy, no lo he hecho nunca en los 9 años pasados. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde realmente hay que invertir, donde las oportunidades sí que siguen habiendo y yo diría que esto en los próximos años o en un futuro Sí, sí. muy cercano. No sé, Sí, Francesco, ¿qué sí, sí, no, opinas? estoy de acuerdo contigo. O sea, ya integramos el reconocimiento vocal en nuestro trabajo de interpretación simultánea y eso sí, lo que me llamó la atención es más que, digamos, la asociación de los términos en el glosario, fue los números, los nombres, que sí, a unos los pilla, a otros no. Sí, se equivoca bastante. Como he dicho antes, Pero, cada cinco pero, palabras, un pero par de palabras cuando... no estaban Porque correctas. no te puedes, tampoco puedes confiarte demasiado en ello porque luego tu esfuerzo cognitivo va hacia leer lo que te sale en la transcripción y Claro, ya no oyes. es verdad. Entonces tienes que encontrar el justo balance. Pero una vez que ya Sí, sabes que lo que puedes hacer es una gran ayuda y eso sí. es uno de los... Yo creo que hay que practicarlo Hay que mucho, ¿eh? practicarlo Hay que mucho. practicarlo mucho antes y ver si realmente el impacto visual, el hecho de ver, por ejemplo, la transcripción, que puede tener errores, que sí que tiene errores, ¿eh? Que está allí escrita y se queda en la pantalla, si es una ayuda para ustedes o si en cambio es una trampa, algo que no os hace escuchar realmente al orador. Y para la otra Sí, pregunta, que la era la tercera pregunta. diversificación y los nuevos modelos de servicio, bueno, sí, eso es muy importante, o sea que en mi opinión crea mucha oportunidad, o sea, diversificar, en mi opinión, siempre ha sido importante. Está claro que hay que especializarse, o sea, somos intérpretes, tenemos que trabajar bien como intérpretes, no podemos también ser técnicos u otras cosas, claro está. Pero integrar otras habilidades y que también no sean directamente relacionadas con la interpretación. Me refiero, por ejemplo, en los eventos híbridos, saber cómo, no sé, conectar el ordenador a la Sí. consola para que se pueda mandar la interpretación tanto en la sala como afuera o cómo se puede organizar también un evento híbrido en el sentido de que me relaciono con el técnico, organizo yo, por ejemplo, en el Zoom o en la otra plataforma que el cliente quiere usar, pero que no sabe usar. Entonces, proporcionar también una Servicios ayuda, servicios adicionales. adicionales de esta forma, porque la diversificación es muy importante en todos los ámbitos, en mi opinión. Absolutamente. Y
viene un poco también de las finanzas, de las inversiones, ¿no? Que se dice que hay que diversificar para disminuir el riesgo y la volatilidad. Y eso en lo profesional a veces es cierto. Es verdad, y me gustaría retomar un punto que dijiste antes, Carmelo, acerca de esta primera pregunta. La diversificación y los eventos híbridos, ¿no? Has hablado de la interpretación remota y luego de los eventos híbridos que ahora, no sé, en Argentina, pero en Italia, en Europa, yo diría que son casi Sí. mayoría de los casos, porque realmente no hay conferencia presencial sin que haya una conexión, un enlace para el Zoom o para otra plataforma remota, ¿no? Y por lo tanto, digamos, los eventos híbridos a nosotros, por ejemplo, nos han abierto nuevas posibilidades de proporcionar a nuestros clientes nuevos servicios adicionales, servicios extra, servicios que por supuesto cobramos aparte, está claro, ¿no? Servicios que antes nos costaba muchísimo proporcionarle al cliente. Por ejemplo, en un CDA, en una mesa de directores, por ejemplo, si estábamos ahí interpretando en el pasado, ¿no? Interpretando en presencia, nos pedían, por ejemplo, luego, después de la reunión, nos pedían si podíamos hacer la transcripción o hacer los minutes, ¿no? Como dicen los Sí, el americanos. informe. El informe, ¿no? Con el resumen y con todo lo que se ha dicho. Y nos costaba muchísimo proporcionar ese tipo de servicio No, lingüístico porque ya estamos adicional. traduciendo, no se puede, se Y decía. decíamos que no, o que era, o sea, algo que era muy difícil de proporcionar. Ahora, en cambio, con estos eventos híbridos, con las posibilidades que las nuevas tecnologías digitales nos brindan, como para tener, por ejemplo, un guión, un borrador de partida para luego editar y crear la transcripción. O, por ejemplo, para luego ponerle subtítulos a un vídeo que nos da el cliente. O, por ejemplo, para hacer un resumen, una transcripción de lo que se ha dicho en una reunión después de la conferencia, de la reunión que hemos interpretado. Todo esto es 1000 veces más fácil que antes y ahora es algo que proporcionamos a nuestros clientes, que nos piden como servicio adicional y que nos piden en múltiples lenguas. Nos piden en italiano, nos piden en inglés, nos piden... O sea, aquí se abren, ¿no? Muchísimas oportunidades de diversificación, aparte del mero hecho de ser capaces de proporcionar una interpretación consecutiva o simultánea, etcétera. Somos capaces, nosotros tenemos las habilidades como para proporcionar ese tipo de servicios en muchísimos casos. ¿Por qué? Porque se trata de servicios lingüísticos al fin y al cabo, donde lo que hace falta es nuestra competencia lingüística, nuestra competencia cultural, nuestra competencia como seres humanos y un poco de habilidades tecnológicas, eso sí. Y aquí, Carmelo, vuelvo al tema, ¿no? Con el que empezamos, o sea, la curiosidad hacia las tecnologías, un poco de, sí, yo diría también de capacidades tecnológicas, ¿no? De abrirse un poco a estos nuevos instrumentos que realmente nos permiten seguir siendo relevantes. Si queremos seguir trabajando como trabajamos hace 4 o 5 años, yo creo que la perspectiva en este caso es sombría. En cambio, si somos capaces de integrar estas novedades, yo creo que el futuro no es sombrío, todo lo contrario, yo diría. Muy bien, entonces, bueno, ahora voy a proceder a darle la palabra a la compañera Lili, Y hay quien, muchas quien va preguntas, a yo creo. abordar las preguntas exacto de este público que ha Muy estado, bien, muy bueno, bien. atentamente siguiendo toda, toda esta conversación tan interesante y tan conectada con la realidad que estamos enfrentando en nuestro ámbito, en nuestra práctica profesional. Lili, ¿estás? Déjame ver que tenga activado el micrófono. Eh, ya, vamos a ver que esté aquí. La voy a Ay, hacer sí, ahora sí, muchísimas gracias a todos, gracias Carmelo, a nuestros disertantes y comenzamos Gracias. con la serie de preguntas que Ujú. nuestros asistentes muy activamente están participando y la primera es de Mariela que
hace referencia al tema de la ética y nos dice, más allá de la cuestión ética relacionada con la privacidad, ¿creen que el uso de la IA por parte de los intérpretes puede traer aparejados otros riesgos? Sí. Sí, sí, ¿Empiezas tú, sí, Francesco? sí, hablamos de la privacidad, hablamos de la responsabilidad que, o sea, que puede tener Es un un tema. intérprete y si la máquina se equivoca, quién es responsable, claro, hablamos sobre ello. Y también sí hay otros riesgos, pero siempre son un poco, digamos, relacionados con, un poco es siempre relacionado con la privacidad, o sea, que el que desarrolla el que desarrolló esos modelos, esos software, esos programas y soluciones, ¿qué va a hacer con los datos que les proporcionamos? Y no es solo los datos de él, el que habla y que nosotros traducimos, pero nuestra traducción también. Esa También. traducción va a ser usada para mejorar el sistema de IA y a largo plazo poder ser una amenaza para reemplazarnos. Este es un tema, Esto ya sí. vimos que sucedió con unos. Y yo creo que también otros riesgos relacionados con el uso de la IA podrían ser algo, bueno, hemos dicho antes, pero yo creo que también durante, ¿no? Durante Sí, la sí. interpretación, sea simultánea, consecutiva, bilateral, lo que sea, durante la interpretación, el riesgo de, como dicen los americanos, Sí, over-reliance. estaba a punto O de... sea, convertirse en, digamos, seres humanos que dependen de esa Sí, tecnología, de esa demasiado. IA, confiar demasiado y es un riesgo. Yo todavía no tengo este riesgo porque nosotros venimos de una generación, somos millennial, Bueno, nosotros empezamos con el cassette, como decíamos con Carmelo, ¿eh? En la universidad nos grabábamos con el cassette, en Bolonia cuando estudiábamos nosotros. No había ninguna IA, ninguna tecnología digital ni nada. Todo lo que sabemos de tecnologías y de inteligencia artificial lo hemos aprendido en el campo, utilizándolo concretamente en el trabajo, tanto en la universidad como fuera en el mercado. Por lo tanto, no somos, digamos, no dependemos de estos sistemas, pero creo que el riesgo, sobre todo en las Sí, jóvenes generaciones, en los que empiezan ahora, el riesgo de depender demasiados de estos sistemas, yo creo que sí es un riesgo que existe, uno. Y un segundo riesgo podría ser, como decíamos, perder confianza en nuestras sí, capacidades humanas. Las habilidades humanas de escucha, escucha activa, comprensión, reformulación hacia la otra lengua, yo creo que siguen siendo las reinas, las principales. sí. Aunque veamos en una pantalla una transcripción automática que diga algo diferente. Lo primero al que tenemos que, bueno, darle confianza es a nuestro cerebro, yo Sí, diría. Y sí, luego sí, ya sí, es verdad. Y luego ya. verlo con lo que vemos en la pantalla, los resultados que nos da la inteligencia Pero, artificial, por sí, ejemplo. pero eso es un esfuerzo más. O sea, es un poco como cuando se aprende a hacer la interpretación consecutiva y con las notas que a veces hay unos estudiantes que dicen, pero bueno, si yo tomo notas es una distracción. O sea que Ya no escucho. escucho más si no tomo notas que cuando... Y es aprender cómo tomar notas y en este caso aprender cómo, digamos, escuchar y leer, más que leer, ver a las Sí, que es la transcripción o las sugerencias del reconocimiento vocal avanzado. absolutamente. Es un esfuerzo más. Por lo tanto, hay que ser conscientes Y de ver ello. cómo gestionarlo y Funciona. sí funciona para Porque no nosotros, funciona porque no para funciona todos. para todos. Hay quienes dicen, bueno, yo prefiero escuchar y centrarme en la escucha y no tener ningún otro input, digamos. Absolutamente, sin ninguna otra distracción, ningún otro input ni Mm. auditivo, ni visual, ni de otro tipo. Por lo tanto, sí, el riesgo de sobrecarga cognitiva es otro riesgo que sí que cabe, que existe, yo Sí, creo. y también lo dijiste, ¿no? Cuando se hablaba de la sobreconfianza. Y también hay algo que, sí, hay un poco, diría de adicción. O Sí, sea, que yo empiezo a usarla ya para, por ejemplo, búsqueda terminológica, ¿no? que es algo muy común, yo creo, entre Y todos, siempre, ¿no? y la uso aún más, siempre más, siempre más. Mm, mm. Y al final,
tengo que hacer búsqueda terminológica, no puedo usar la IA por varios Motivos motivos, X, o la IA no me da resultados interesantes. Sí. que me satisfacen. Ujú. Sí, bueno. Y, y bueno, tengo que hacerlo por mi cuenta y ya no estoy acostumbrado. Sí, no soy capaz de hacerlo. Esto es otro riesgo, absolutamente. Y nosotros los que tratamos de hacer, sobre todo con los jóvenes, es hacerle entender esto, ¿no? Que la integración, la combinación de las habilidades duras, las estrategias, las técnicas tradicionales de preparación, documentación y luego consecutiva, simultánea, y luego no, todo el proceso son imprescindibles antes de empezar a integrar las nuevas tecnologías, la IA, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el riesgo está ahí, está al acecho para los jóvenes y para los menos jóvenes, yo creo. Sí, con los estudiantes siempre les dijimos que, o sea, buscar términos con la IA o usarla para unas cosas, no es que es el demonio, no está mal de por sí. Está bien, Puede estar absolutamente. bien, pero antes hay que aprender a hacerlo por tu cuenta, porque tienes Absolutamente. que aprender cómo es el proceso, Sí. cómo se hacen unas cosas, Desarrollar el pensamiento y crítico. luego encima de ellos puedes utilizar herramientas tecnológicas para ayudarte, Sí. pero hay que desarrollar tu base de competencias y luego... Absolutamente. Por lo tanto, sí, creemos que otro riesgo más, además de la sobrecarga cognitiva durante la interpretación, es el riesgo de perder el pensamiento crítico. No se escucha, No. Liliana. Ahora Ahora sí, sí, muchas gracias. ahora sí. Bueno, nuestra colega Estela Mora Alfonsín, en relación con lo que ustedes acaban de mencionar, nos dice, ¿en qué etapas o para qué tareas Ajá. recomiendan utilizar estas tecnologías? Por Ujú. ejemplo, yo suelo usar IA para búsqueda terminológica, contextualización y evaluación de mi alocución en instancias de práctica. ¿Hay Sí. alguna otra tarea en la que la IA pueda ayudarnos? Muy buena Muy pregunta. bien. Nosotros la integramos, además de estas funciones, la integramos muchísimo en la fase de preparación, tanto de encargos reales como intérpretes profesionales, como en la preparación de nuestras clases y de nuestros laboratorios y talleres de interpretación. Ahí en la preparación, por ejemplo, en la creación de materiales didácticos, la IA puede funcionar en algunos casos bastante bien. Yo diría Sí, que incluso muy bien en la algunos creación de casos. discursos Creación de por ejemplo, discursos. para... Sí, porque por ejemplo le podemos dar algunas pautas. Crearme un discurso en estas lenguas que tenga estas características, que tenga esta en la que duración, aparezcan en la que dichos aparezcan términos. estos términos, en la que se mencione este tema, en la que haya una serie de números, por ejemplo. Son variables que podemos ponerle para que la máquina nos devuelva un producto eficaz para nuestro Claro objetivo. está que mejor sería trabajar con discursos reales, pero Por si supuesto. queremos trabajar, por ejemplo, sobre memorización de números Sí, o de nombres o así, podemos sí. usarla ya para generar discursos que nos puedan hacer trabajar más en Absolutamente, unos sobre todo en sí, las primeras fases de la formación de los estudiantes, porque luego ya, como decía Francesco, es pero importante también utilizar, profesionales, sí, puede ser, sí, también, sí. absolutamente. Luego ya, después de un rato, es importante utilizar material auténtico, ¿no? Discursos originales, auténticos, Claro real. está, Eso está bien, es o sea, claro un está, o punto sea, fundamental. eso es. Pero en las, digamos, en las fases previas, en las primeras fases de la formación del intérprete, donde, por ejemplo, nos centramos en solamente algunas capacidades específicas, por ejemplo, la memorización o, por ejemplo, la toma de notas o, por ejemplo, la escucha en memorización y toma de notas de números, por ejemplo, que es otro gran, ¿no? Otro gran reto para todo intérprete. Ahí Sí. utilizar la inteligencia artificial para crear discursos específicamente diseñados para ese objetivo muy restringido, muy limitado, muy específico, puede funcionar muy bien.
Es el primer caso que se me ocurre. No sé si Sí, sí, se sí. te ocurren otros, pero es la No, no, primera. no, O no, sea, hay otros, pero Estela ya mencionó la búsqueda terminológica, por que claro supuesto, que sí, la contextualización, contextualización, sí. evaluación de alocuciones, sí, sí, claro, Absolutamente sí, sí, sí. absolutamente sí. Y en otro caso también podría ser después de la práctica o después de la interpretación, ayudarse con la inteligencia artificial para obtener, por ejemplo, la transcripción automática, si se ha grabado el ejercicio, por ejemplo, obtener la transcripción automática del ejercicio que ha hecho el estudiante para que pueda tener, por ejemplo, por lo menos un borrador, que tendrá errores, por supuesto, pero por Sí, lo claro menos tiene está, que un borrador hay que escrito afinarlo, sí. de su ejercicio, de su simultánea, de su consecutiva, de su memorización, etcétera. Y tan bueno puedes contrastar con el original si tienes los dos, Sí, sí. sí, sí. Compararlo con el original y luego, por ejemplo, también almacenarlo de forma no ordenada, de forma integral, para que se constituya, por ejemplo, un portfolio de actividades, de ejercicios que el estudiante va haciendo durante un periodo de tiempo. Liliana, ¿tenés alguna pregunta más del público como para compartir? Sí que tenemos, las vemos. Marita Propato nos pregunta, nos comenta, hay intérpretes, sobre todo en esta última época, que se formaron haciendo sus primeras prácticas en el Zoom, en el aula. Sí, Sí, Para sí. sí, es ellos, ir verdad. a un evento presencial es una experiencia más novedosa y desafiante que un evento remoto, donde se sienten más seguros con la mediación tecnológica. ¿Qué consejos compartirían con ellos para prepararse para interpretaciones presenciales? Esta pregunta es muy Esta difícil, es muy muy buena difícil y y muy muy buena, porque difícil es a la verdad, vez. es Sí. cierto, sí, sí. Es cierto, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, se encuentran más a gusto trabajando en interpretación remota, detrás de una pantalla, en vez que trabajar realmente allí en carne y hueso con tu presencia delante de un público de 300 personas, estar hablando allí, yo creo que sí, es un tema muy importante. Yo creo que, bueno, ahí hay dos cosas que poner sobre la mesa. Lo primero, yo diría que si uno quiere ser intérprete, un mínimo de actitud, de voluntad de hablar y de interactuar de forma oral con las personas, tiene que estar. Si no, uno no quiere, no, no quiere estudiar, no quiere ser intérprete, hace otra cosa. Se quiere hacer traductor o no sé, o cocinero o no sé, cualquier otro oficio. Esto primero, ¿no? La primera idea de base. Pero por ahí sí que existe este tema. Estudiantes que están tan acostumbrados a trabajar en interpretación remota que luego ya no saben gestionar una interpretación presencial. Yo, por ejemplo, en mis primeros años como profesional, trabajé muchísimo, yo diría que mucho más, en interpretación bilateral en vez que en interpretación de conferencias, porque estaba al principio, tenía que aprender, hacer experiencia, etcétera, etcétera. Y en Italia, en general en Europa, no sé si pasa lo mismo en Argentina, pero en Italia los primeros años los intérpretes suelen trabajar más en estos ámbitos, que son ámbitos, por ejemplo, de servicios públicos, donde se solicita mucho la presencia física de intérpretes por razones evidentes, está claro, ¿no? Y también, por ejemplo, encuentros bilaterales entre empresas, Ferias, sí. ferias, encuentros de negocios con una, dos o tres personas hablando, ¿no? Hay un intérprete en el medio, la interpretación bilateral más clásica. Y ahí yo creo que es realmente un gimnasio, una experiencia increíble para tener un bagaje de competencias, no solamente profesionales, prácticas, estratégicas, sino también humanas, de presencia física, de trato a la gente, de comunicación oral entre personas que pueden pelearse, que pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y tú estás ahí físicamente en el medio, que es muy diferente con respecto a estar detrás de una pantalla. Yo creo que empezar por estas primeras experiencias de trabajo podría ser una forma como para hacerse un bagaje de experiencias para ser profesionales presenciales que sepan hacer su trabajo. Yo diría que esto podría ser un consejo. No sé si, si funciona lo mismo el mercado laboral en Argentina, sobre todo al principio, pero en Europa suele ser así.
Bien, muchísimas gracias por sus valiosos aportes. También Jocelyn Solórzano nos pregunta, ¿cómo pueden los intérpretes jóvenes y los estudiantes prepararse mejor para las demandas de un mercado laboral que evoluciona Mm. rápidamente? ¿Qué habilidades, aparte del dominio de los idiomas, serán cruciales a su criterio? Gracias. Bueno, Sí. sí, Algo ya hemos comentado. algo ya hemos comentado, o sea que sí, el dominio de los idiomas, las habilidades básicas, o sea, lo que es el core. Decíamos, eso va a ser imprescindible y hay que seguir profundizándolo siempre a lo largo de toda la carrera. Y además hay que integrar con ello, no sé si llamarlas habilidades técnicas, Bueno, también. pero también esos conocimientos de herramientas que te pueden ayudar en tu trabajo. Por ejemplo, hacer que tu fase de documentación y preparación sea más rápida y más Gil. eficaz, más ágil. No sé, también durante el trabajo, entonces, si uno quiere usar esas herramientas, como ya comentábamos, conocer a las plataformas de interpretación remota, conocer cómo funciona y cómo funciona un evento híbrido, por ejemplo, Sí. y entonces cómo se puede ayudar en organizarlo, porque a veces hay clientes o también servicios técnicos que no saben cómo se hace, o sea, que lo saben, pero que necesitan un poco de, no Unas sé, sugerencias por nuestra sí, parte. porque hay unos que están especializados en eventos presenciales, otros Sí. en eventos híbridos, pero sin el intérprete, entonces cómo se integra la parte de interpretación Sí. y luego todos los otros servicios que mencionábamos antes, lo Sí. que se puede, o sea que no, eso no quiere decir ser, digamos, porque claro está que ser intérprete ya es difícil, o sea De por sí. que ya es, ¿no? Entonces no es que tenemos que convertirnos también en técnicos No, absolutamente no es eso. o secretarios u otras cosas, no. Absolutamente no. Pero sí conocer Pero, un poco de todos. A nosotros nos dijeron cuando no estábamos pero en la sí aumentar universidad. esos conocimientos también de cómo funciona todo por detrás y cómo se puede también sí, integrar estos conocimientos y competencias en nuestro trabajo. Sí, decía antes que en la universidad nos solían decir que un intérprete tiene que saber un poco de todo, ¿no? Y Sí, un poco de todo, yo creo que en el mercado laboral de la interpretación de hoy, por lo menos en Europa, es primero conocer un poco de toda la tecnología que utilizamos. Yo no entiendo cómo un intérprete pueda seguir trabajando y prosperando en el futuro sin ni siquiera saber generalmente, de forma muy genérica, cómo funciona, no sé, una consola, cómo funciona una plataforma o un instrumento que te pueda ayudar en la preparación. Yo esto no lo entiendo porque significa que no hay curiosidad, no significa que lo tenga que utilizar, cuidado, no estoy diciendo esto, no. pero sí conocer o ser por lo menos curiosos, decir, ay, qué fuerte, esto es nuevo, Sí. quiero aprender. Y luego a lo mejor no lo utilizo, pero sí que lo conozco, sí que soy curioso, ¿no? Y por lo tanto esta curiosidad hacia estas integraciones, yo diría. Y por otro lado, esto es no, en parte la primera, la pregunta de antes, pero yo diría que también el trato humano. Sí, El trato humano sigue siendo importante. Todavía más si trabajamos mucho en interpretación remota, en interpretación sí, sí. híbrida y también si trabajamos integrando la inteligencia artificial. Porque si tenemos ese trato a las personas y somos capaces de convencerles y hacerles ver lo que valemos, lo que sabemos hacer en combinación con estas tecnologías, pero primero con nuestras capacidades humanas, yo creo que ahí tenemos un futuro próspero. Y por lo tanto yo le diría que esto, además del dominio de los idiomas, que por supuesto es la base, ¿no? Lo básico, lo Y mínimo. cuando hablaste de la curiosidad del intérprete que tiene que saber un poco de todo, ¿no? Me
Me has recordado digamos, del chiste de un colega de la Unión Europea que trabaja en las instituciones Ah, europeas, sí. quien dijo, bueno, los intérpretes somos un poco como ingenieros al revés, o sea, que el ingeniero estudia toda una vida Un tema muy un pequeño, tema y sabe todo de ese pequeñísimo tema y es como saber todo de nada, porque ese tema en el conocimiento general es casi nada. nada, Entonces, un ingeniero sabe todo de de nada. nada. Y el intérprete es al revés, porque sabemos un poco de todo, pero es muy poco, casi nada. Entonces los intérpretes saben nada de todo. Nada de todo, saber nada de todo. Y por lo tanto, ser curiosos, un poco de curiosidad hacia todo, hacia lo tecnológico, hacia lo científico, hacia la novedad en este mecanismo, hacia un poco, muy poco, pero un poco de todo, eso sí. Bueno, era un chiste, Sí, pero pero sí. tiene razón el que inventó este chiste. Muy cierto, muy cierto. Bien, y ahora llegamos a nuestra última pregunta. Hay más en el chat, luego se las vamos a hacer llegar a ustedes para que puedan responderlas. Y Sabrina Croce nos pregunta, quisiera saber qué opinan del servicio de rehablado. ¿Consideran que Ah. sigue o seguirá siendo relevante en el corto o mediano plazo? Sí, el re-speaking. Aquí en Italia le Sí, llamamos el sí, re-speaking con sí, el sí, nombre inglés, el rehablado, porque nos absolutamente. gusta mucho. Nos gusta mucho el inglés, no sé por qué, pero parece que, bueno, este es otro tema. Y sí, aquí en Italia sigue siendo relevante en la RAI, en la televisión La italiana, televisión pública, sí. en la televisión pública italiana, se sigue utilizando muchísimo. Y se sigue pidiendo, sobre todo por motivos, ¿no? Está claro, de accesibilidad lingüística para sordos o para personas que tengan algún problema neurocognitivo, neurológico, lingüístico, etcétera. Por lo tanto, sí que se sigue proporcionando como servicio y se sigue pidiendo bastante, yo diría, en Sí, Italia. pero en corto mediano plazo yo no sé, porque claro está que Mm, sí, ahora con reconocimiento vocal avanzado, ¿no? Eso, sí, ahora, lo que está saliendo, bueno, pero siempre tiene un cierto margen de error y entonces, absolutamente. Un porque, margen de error bastante amplio, yo diría, por lo menos aquí. Y por lo tanto, lo que vemos es que, por ejemplo, en Italia, hablamos del caso de Italia, que es el que más conocemos. En la RAI, la televisión pública, se sigue pidiendo el servicio de respeaking con seres humanos que hablan, ¿no? En esa mascarilla, como lo conocemos de toda la vida, ¿no? Y en otras emisoras, en otros programas o en otros canales televisivos, se está empezando a pedir, o no solamente en la televisión, en los medios en general, se está empezando a pedir el servicio de editing manual con seres humanos de transcripciones automáticas. Esto se está empezando a sí, pedir. porque como la retransmisión tiene unos 10-15 segundos de Sí, retraso, de decalage, ¿no? Sí. y en ese momento hay quien está siguiendo y tiene que corregir, pero Evitando. no sé cómo lo hacen porque es, A nosotros no se ha porque es, aplicado no. todavía, pero creo que va a ser algo que en el futuro podría funcionar, o sea, editar manualmente las transcripciones automáticas que salen Mm. para los programas de televisión, por ejemplo. Y ahí volvemos a un tema, yo creo que muy importante, o sea, siguen siendo relevantes, siguen siendo importantes las competencias que nosotros los intérpretes tenemos. Yo creo que sí. Porque en todos estos casos que hemos dicho, sea una interpretación tradicional como la conocemos de toda la vida, sea un respeaking, sea una edición manual de transcripción automática, las competencias de multitasking, de conocimiento de idiomas, de capacidad comunicativa que tenemos nosotros los intérpretes es imprescindible. El editing manual de transcripción automática o el respeaking no es algo que pueda hacer cualquiera, yo creo. Y ahí volvemos al tema de por qué nuestras competencias siguen siendo relevantes. Sí que siguen siendo relevantes, sí que seguirán siendo relevantes, pero si pensamos que nuestro futuro será seguir trabajando en la cabina física todo el tiempo, haciendo simultánea como lo hacíamos hace 30 años, yo creo que No, solamente eso no va a ser posible. ya no va a ser posible, ¿no? No sé si es buena, buena cosa o mala, no ¿Quién sé, sabe? esto no lo sé, pero yo ¿Quién diría sabe? que esta es una posible oportunidad nueva para nosotros, para diversificar y para utilizar nuestras competencias
en juego en campos diferentes. Utilizarlas y ponerlas concretamente a disposición de los proveedores de servicio, de clientes, etcétera. Ponerlas a disposición. Son capacidades que no todo el mundo tiene. La tenemos nosotros. Es así de simple, yo creo. Bien, muchísimas gracias por su apertura para responder las preguntas de los colegas. Ahora le cedo el turno a Nieves. Nieves, por favor. Gracias. Muchas gracias, Lili. Bueno, me encantó, una charla maravillosa. La verdad que un lujo contar con Gracias. Michela y Gracias. Francesco. Muchísimas gracias. Bueno, Michela y Francesco nos han traído esperanza, diría yo. Nos dejan una visión optimista de nuestra profesión. Em, Nos mencionó también la importancia del uso de herramientas que podemos aprovechar para sumarnos al cambio, que sirven tanto para los profesores, porque también dieron unos consejos muy interesantes para preparar material para los profesores y bueno, para los alumnos también. Así que muchísimas gracias. Ahora voy a hacer un menti oral, porque como no tenemos menti, que Carmelo seguro que para la próxima nos lo va a preparar, voy a hacer como un resumen de palabras clave que pondríamos como en una bandera sobre todo esta charla de hoy, que serían flexibilidad. También pueden escribir algunas en el chat si tienen ganas para que sea interactivo, pero yo todo esto lo resumiría en estas palabras: flexibilidad, curiosidad, aprendizaje continuo, adaptación, especialización, realismo, educate the client, con los riesgos y beneficios. Papel de las asociaciones profesionales, y aprovecho a agradecer a la presencia de Laura Cariola, nuestra presidenta. Un equilibrio justo que se logra a través de la práctica de las competencias humanas con el uso del codazo y las herramientas informáticas y la diversificación. Bueno, ahora no se vayan porque nos quedan algunas cositas más. Entre ellas es la encuesta que ahora va a lanzar Carmelo. Bien. La encuesta que aquí ven en pantalla ¿La es, vemos? Sí, sí, la vemos. es para el público, para nuestros Sí, claro, asistentes, claro. sobre temas de interés para una posible capacitación. Como todos saben, ATI tiene un área de cursos muy activa que, bueno, ofrece muchísimas posibilidades. Entonces, queríamos saber cuán interesados estarían en los temas aquí que plantea Carmelo en su encuesta para el futuro. Eso por un lado. Mientras responden la encuesta, entonces, vamos a sacar una foto, así que invito a todos a que enciendan sus cámaras. Para ello, ya tengo que hacer esto. Un momentito, por favor. Me encanta esto de las fotos. Sí, sí, a mí también. A El mí momento también. foto. En Italia se Ay, pero dice me sale la encuesta en la foto. cheese. A ver, para. Ahí está. Ahí va una. Acá saco la segunda. Listo. Esperen que vuelvo. Muy bien. Bueno, la foto está. Muy bien, muy Ahí bien. va, bien. Esperen que falta algo más. Además de agradecer nuevamente a los oradores, a Carmelo por su participación tan activa y por presentarnos a nuestros nuevos amigos de Cabina Doppia, y que esperemos que sigamos en contacto a futuro con nuevas colaboraciones. Encantados. Quiero aprovechar Encantado. este espacio para anunciar que en noviembre vamos a tener una actividad más, también un sábado 8 de noviembre, con la presencia de Matthew Perrett, que todos conocerán, sobre todo los europeos, Sí. que nos va a hablar de The Human Qualities at the Heart of Interpreting, las cualidades humanas en el centro de la interpretación. Vamos a tener interpretación simultánea con voluntarios del Instituto Nacional Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández, que es donde egresamos algunos de nosotros, coordinados por Marita Propato. ¿Me olvido de algo, gente de la Comint? No, ¿Ya yo está creo todo? que estaba todo.
Buenísimo. Bueno, Muy entonces bien. muchísimas gracias. Hola Gaby Cetlinas, ¿cómo estás? Bueno, que tengan un hermoso fin de semana. Arrivederci. Gracias, Y ha sido un Gracias, placer gracias, ha realmente, sido un una placer, sí. oportunidad única para conocer a profesionales, a compañeros y a compañeras de altísimo nivel en Argentina y espero que seguiremos en contacto, sobre todo porque para nosotros las asociaciones profesionales son realmente la vanguardia, ¿no? Son el punto de referencia para todo profesional, sobre todo en un momento tan cambiante, ¿no? De tantos cambios, por lo tanto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sí. sido un placer una maravilla, enorme. muchísimas gracias. Ha sido un privilegio tenerlos acá, sobre todo porque sé que ustedes son muy activos en el ámbito de la tecnología aplicada a la interpretación. Sí, sí, sí. Y es muy importante y se hace muy patente la importancia hoy día, ¿no? En estos tiempos tan vertiginosos que vivimos. Muchas gracias nuevamente. Cierto. Gracias, Carmelo, por Gracias, gracias, involucrarnos. Carmelo, gracias a todas, Gracias, porque sí. realmente, un placer. Seguimos en contacto entonces. Hasta Nos vemos luego. pronto, gracias. Arrivederci. Arrivederci. Grazie mille. Grazie, grazie. Ciao, grazie, Arrivederci. ciao, ciao a Ciao. tutte e a tutti, ciao. Grazie, grazie.